a ver la teoría de aprendizaje de Piaget. Jean Piaget es un suizo biólogo que se interesó por el desarrollo cognitivo, el desarrollo de las lógicas de pensamiento, y que investigó en sus propios hijos, tenía 3 hijas mujeres, y hizo una investigación sistemática durante la infancia de ellas acerca del desarrollo de las capacidades cognitivas. Una hipótesis importante de Piaget es que el pensamiento requiere de la acción. Para Piaget es la interacción con el medio, la acción, digamos, participativa del sujeto que aprende, es ineludible para que se produzca el aprendizaje, para que se produzca el desarrollo. Para Piaget hay un estado de equilibrio móvil, entre estable y dinámico, que implica una cierta adaptación. Este equilibrio se pierde cuando aparece un estímulo del mundo externo o aparece una necesidad desde la misma subjetividad. Aparece el desafío entonces de incluir lo nuevo, y acá él elabora 2 conceptos que son el de asimilación y acomodación. Él sostiene que cuando un sujeto se enfrenta con un nuevo conocimiento, con un nuevo objeto que debe incorporar, el primer paso es la asimilación. ¿Qué es la asimilación? Es que ese objeto nuevo se incorpora a las estructuras cognitivas previas. Ese objeto es transformado y asimilado a las estructuras de lógicas de pensamientos ya incorporadas. El ejemplo, digamos, desde lo biológico, es la asimilación de una manzana. O sea, el primer paso de la asimilación, de la incorporación de una manzana, es la transformación de ese objeto en una especie de pasta, podríamos decir, o puré de manzana que se requiere para ser incorporado. Pero hay un segundo momento, que es el momento de acomodación, donde es esa estructura orgánica previa que se modifica para incorporar los nuevos elementos, en el caso de la manzana, las vitaminas, los minerales, los nutrientes, digamos, de la fruta, y en el caso de los procesos cognitivos, las estructuras mentales, los esquemas previos se modifican incorporando esto nuevo. Acá se produce entonces una equilibración, una nueva equilibración, y un proceso de aprendizaje que es esa adaptación que ha logrado el sujeto modificando sus esquemas cognitivos previos. Esto, digamos, tiene un punto de contacto con Pichon-Rivière, porque para Pichon-Rivière también hay un esquema referencial previo. Lo nuevo es incorporado desde ese esquema referencial previo, y la comprensión que va a hacer Pichon es más de resistencia a lo nuevo, o sea, una dialéctica donde lo nuevo atrae, pero al mismo tiempo despierta resistencias, ¿no? Como un proceso contradictorio. Piaget también le da mucha importancia al lenguaje y va a hablar de un lenguaje egocéntrico, que es un primer lenguaje donde el niño aún no sabe cómo comunicarse con el otro, con lo cual es un lenguaje que no se dirige a nadie. El otro autor sumamente importante en psicología y en relación a las hipótesis de Pichon es Vygotsky. Vygotsky es un psicólogo ruso
Vygotsky estudia lingüística, filosofía, psicología, medicina, y va a tener una hipótesis muy fuerte, que es que las capacidades cognitivas, las capacidades psicológicas superiores, tienen primero un escenario interpersonal. Las funciones mentales son desarrolladas en un contexto social. Él acá toma las hipótesis de Engels, donde para Engels el desarrollo del ser humano se da a través del trabajo y a través de instrumentos que con el trabajo humano transforman a la naturaleza, y esto transforma a el sujeto. Es un proceso, podríamos decir, tripartito, ¿no? Donde está el medio, la naturaleza, están los instrumentos y está el sujeto. Para Vygotsky siempre el sujeto está en un contexto social. Aparece como muy importante, muy interesante esta idea de que primero es lo intersubjetivo que legaliza y da la experiencia de un pensamiento y de una práctica que luego se interioriza. Otra hipótesis sumamente interesante de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo. Él sostiene que si bien es necesaria una maduración para acceder a ciertas lógicas de pensamiento y a cierto desarrollo cognitivo, esto no es mecánico, no es algo que está totalmente condicionado por el desarrollo madurativo biológico. Esta hipótesis de la zona de desarrollo próximo sostiene que un niño que es capaz de resolver por efectos madurativos determinado problema puede ser superado por un niño de la misma etapa madurativa, pero que está apoyado y estimulado por una interacción del maestro o de algún par con mayor conocimiento, con lo cual este niño va a superar las capacidades madurativas biológicas que alcanzaría de no recibir esta estimulación. Aquí lo interesante, digamos, desde el punto de vista de la psicología social y de la formación de psicólogos sociales, es el hecho de que la unidad mínima de análisis de Vygotsky es la interacción humana. No hay nada menor que este proceso interactivo. Fíjense que es muy similar a la hipótesis de Pigeon de que la unidad mínima de análisis es el vínculo. No hay nada menor que el vínculo humano. Y cuando pensamos a un individuo en soledad, estamos pensando en su diálogo interno con tramas vinculares, con grupo interno, etc. Acá la diferencia entre Piaget y Vygotsky es que Vygotsky le pone más acento al contexto social que al desarrollo biológico o madurativo. Y la diferencia de ambos con Pigeon es que cuando Pigeon piensa la interacción social, está pensando en un grupo, está pensando en un contexto plural. Para Pigeon-Rivière, la situación de aprendizaje es grupal. Para Pigeon-Rivière, la situación natural de aprendizaje no es la de maestro-alumno. Es un contexto más amplio, es un contexto de trama vincular que adquiere la estructura grupal. Hay un desarrollo psicológico actual que debemos considerar porque es novedoso y es sumamente importante, que tiene que ver con lo que se denomina la clínica del vacío. ¿Qué es la clínica del vacío?
es la observación de un nuevo tipo de subjetividad que corresponde a la sociedad de consumo. La sociedad de consumo tiene una oferta de obturación de carencias, de obturación de inquietudes, de obturación de interrogantes, que produce un lleno, pero que en realidad es un lleno temporario, es un lleno que obtura, y sobre todo lo más grave es que obtura el deseo humano. La carencia es algo que el ser humano necesita para motorizarse en función del logro de algún objetivo. Lo que denuncia la clínica del vacío es que este lleno lleva a la desmotivación, lleva a la pérdida de un sentido de la vida, lleva a las adicciones, lleva a las anorexias, y que corresponde a una etapa del capitalismo, que es el capitalismo de consumo, con esta facultad de obturar el deseo o confundir el consumo con el deseo humano.